Démosle bienvenida al pastor Salvador de Nutri. Muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Vamos a hablar hoy de creando la atmósfera familiar. Hoy, para nuestra meditación, los invito a que leamos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciese contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Voy a volver a leer este pasaje en la versión Dios habla hoy, en la versión popular, para aclarar tal vez algunos conceptos que para nuestro presente pueden resultar oscuros. Dice: más vale dos que uno, pues mayor provecho obtiene de su trabajo, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. El mayor cántico de amor de la Biblia, lo hemos hablado el martes pasado, es el libro del Cantar de los Cantares, donde Salomón celebra el amor matrimonial. Celebra el amor matrimonial en todos sus aspectos, con todos sus matices, y nos hemos detenido en algunas porciones del libro del Cantar de los Cantares. Pero Salomón era un sabio que profundizó no solamente en el tema del amor matrimonial, sino que profundizó en Eclesiastés en un tema filosófico, que es el tema del sentido que tiene la vida. ¿Qué sentido tiene la existencia? Y sigue el peregrinaje del hombre en busca de la felicidad, con una salvedad, y es que durante todo el libro, la mayor parte del libro, él señala que está analizando las cosas debajo del sol. Es decir, que está analizando las cosas sin tener en cuenta lo que hay arriba, está pensando abajo. Y entonces va sacando conclusiones de la vida cotidiana sin tener en cuenta la presencia de Dios en el cielo, más que en contadas ocasiones en que aparece. Es decir, ¿tiene algún sentido la vida aquí abajo si nosotros no tenemos a Dios presente en nuestra vida? Sería esa la pregunta que trata de contestar en Eclesiastés. Ahora, en este libro hay un momento en que se detiene y observa el problema del camino de la vida. Y entonces dice: más vale dos que uno. Más vale dos que uno. Y comienza a dar una serie de razones de por qué dos son más que uno. Dice: pueden trabajar mejor, se pueden ayudar mutuamente, tienen una mayor capacidad de resistencia, no son derrotados fácilmente. Esto tal vez en nuestro español se ha resumido en aquel viejo refrán de que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero acá él dice, no dice la unión de muchos, sino dice: mejor son dos que uno. Ahora, nosotros sabemos que la vida es un viaje y todos que comenzamos la vida y nos desprendemos de nuestra familia original para caminar, la vida es un viaje y vamos caminando solos, pero en ese caminar vamos estableciendo contacto con otras personas. El mundo nuestro se va ampliando. El niño cree que el mundo es su papá y su mamá. Después empieza a ir a la escuela y empieza a notar de que el mundo es mucho más grande que su papá y su mamá. Y lentamente el mundo se va agrandando y vamos interactuando con otras personas. Y a medida que vamos tomando libertad, vamos interactuando con más gente. Y en esa relación con las demás personas, vamos caminando tramos juntos. Tenemos amigos con los que caminamos un tramo de la vida, otros amigos con los que caminamos otro tramo de la vida.
los compañeros que teníamos en la escuela y después los compañeros que tenemos en la universidad y en el primer trabajo y en el otro trabajo. Y son tramos que vamos siendo acompañados por alguien y allí vamos descubriendo la amistad, el compañerismo, la camaradería y nos empezamos a relacionar. Pero algo pasa en algún momento de la vida que cambia la relación. Que nos encontramos con otra persona y esa otra persona, bueno, diríamos en el lenguaje vulgar, aparece el flechazo. ¿Mm? Es decir, con la otra persona empiezo a sentir que hay algo diferente. Y entonces yo quiero caminar con esa otra persona no solamente un tramo de la vida, sino toda la vida. Es decir, cuando sucede esto es porque me he enamorado. ¿Sí? Llegó allí el momento. Y quiero, si soy consciente, no solamente quiero caminar toda la vida juntos, sino que quiero formar un hogar y quiero fructificar. Y así comienza el matrimonio, con dos personas que caminan juntas, que se acercan, que se empiezan a conocer, que empiezan a poner metas comunes, que comparten los momentos, que sienten la necesidad que tiene el uno del otro y que esperan forjar un destino los dos juntos. Es en esencia eso cómo se van formando los matrimonios. Y por eso es que dice Salomón, mejor, más valen dos que uno, mejor son dos que uno. Pero hay algunos problemas que yo quería señalar esta noche, que tienen que ver con el hogar. El hogar. No todo el que se casa tiene su departamento o tiene su casa, tiene todos los enseres necesarios del departamento y de la casa. No todo el que tiene todo esto tiene un hogar. No todo el que tiene una esposa tiene hijos y tiene todo lo necesario para vivir, tiene una familia, pero no siempre tiene un hogar. El hogar es mucho más que la familia. Es el clima que rodea a toda la familia. Y ustedes saben que hay climas que son benignos y hay climas que no son benignos. Yo he estado aquí en el mes de abril y era un clima maravilloso. Volví en el mes de mayo a estar aquí en el Perú, este año, ya es la tercera vez que estoy en el Perú. Y también un clima maravilloso. Y le dije a mi esposa, vamos a disfrutar el clima de Perú porque acá hace mucho frío. Y llegamos el lunes. Terrible. Ahora, yo conozco gente que tiene ciertas facilidades y entonces vive el invierno en el verano permanente. Cuando hay invierno acá se va al hemisferio norte y cuando hay invierno allá viene el hemisferio sur. Es decir que, y algunos lo hacen por necesidad, porque no resisten, porque hay climas que no son benignos y esos climas le afectan la salud. Bueno, hay climas que se dan dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia, que no son benignos. Personas que cambian porque el clima no es benigno dentro del hogar. El hogar es una palabra muy antigua, es una palabra que viene del latín y deriva de la palabra fuego, fuego. Los griegos y los latinos rendían culto al fuego, rendían culto al fuego. Para ellos el fuego era una deidad. Y por lo tanto, en la entrada de en las casas, en algunos casos en la entrada y en otro en el patio central, sobre todo los romanos que tenían patios centrales en la casa, había un fuego permanentemente encendido. Ese fuego permanentemente encendido era la presencia de lo sagrado en medio de ellos, porque sus ancestros habían adorado al fuego. Entonces ellos mantenían el fuego como un elemento central y como la presencia de lo sagrado en medio de ellos. Y la familia se reunía alrededor del fuego por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque reverenciaban a la divinidad. El fuego era la representación de la divinidad.
por lo tanto la reverenciaban. La segunda razón era porque justamente en el invierno ese era el lugar de calor. Entonces se acercaban a aquel lugar y se reunían en aquel lugar porque era el lugar del calor. Y en tercer lugar, porque en la noche era lo que daba luz. Quiere decir que había tres razones por las cuales se acercaban al fuego ese que estaba en el centro de la casa. Se acercaban porque reverenciaban a la divinidad, porque había calor y porque había luz. Y esto tiene que marcar el clima del hogar. De allí, de esa costumbre, nos viene la palabra hogar. Hogar. Quiere decir que ya ellos estaban marcando algunas cosas de lo que significaba el hogar. Reverencia a la divinidad, calor y luz. Y yo creo que esto marca un clima que tiene que existir en todo hogar. En primer lugar, la calidez. Un hogar tiene que ser un lugar acogedor donde uno quiere estar, no donde uno no quiere estar, sino el lugar que yo quiero estar, que yo busco estar, que yo me siento feliz en ese lugar. El hogar es eso, es el lugar donde tenemos un calor que me hace sentir bien, donde yo voy a buscar refugio, donde es mi lugar de descanso. ¿Ve? Alguien dijo que la vida es como una guerra y el descanso del guerrero se da justamente dentro del hogar, cuando él llega a la casa. Y muchas veces luchamos todo el día contra todas las adversidades y todos los problemas y todos los inconvenientes y llegamos y abrimos la puerta de nuestro hogar y llegamos ya al lugar de protección, al lugar de calor, al lugar donde nos comprenden. Y llegamos en un momento que que hemos fracasado en algo y encontramos la contención dentro del hogar. Ahora, no todos la encuentran, porque el hogar tiene que tener este clima, pero no siempre lo tiene. El asunto es que entendamos que el hogar es eso. El hogar es el lugar de claridad, es el lugar de luz, donde tiene que haber transparencia. Entramos allí y no tiene que haber nada escondido, no tiene que haber nada oculto, no tiene que haber nada secreto. En el hogar no tenemos secretos. Hablamos todas las cosas, conversamos todas las cosas, nos decimos todas las cosas que queremos que el otro escuche. No hay nada que nos guardemos, porque cuando nos empezamos a guardar cosas, el hogar pierde claridad. En el hogar, como decíamos ayer, siempre hay que decir la verdad, pero hay que decir siempre la verdad en amor, porque la verdad fría hiere, pero como el hogar es cálido, la verdad puede decirse con amor, puede decirse con cariño a la otra persona, puede ser la verdad edificante y no destructiva. Muchas veces una verdad dicha fríamente es destructiva, hiere. Y todos sabemos que la verdad es difícil a veces de decir, pero en el clima del hogar tiene que haber siempre verdad y tiene que haber siempre el calor que contenga esto. Y por otro lado, la tercera cosa que tiene que haber en un hogar es reverencia, un temor respetuoso a Dios, poniéndolo en el centro y acercándonos en nuestra vida diaria, cotidianamente a Dios, agradeciéndole el don de la vida, que es el don fundamental, pidiéndole la ayuda que necesitamos. Yo creo que estas tres cosas son las que forman el clima del hogar. El calor del hogar, la claridad del hogar y la reverencia del hogar. Esto es lo que hace que una familia tenga verdaderamente un hogar. Y eso crea siempre una atmósfera particular, una atmósfera distinta. Yo nací en un país que es el país de la inmigración. En Buenos Aires fue allá por el año 1910, por ejemplo, la ciudad italiana más numerosa del mundo. Usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, había más italianos en Buenos Aires que en cualquier otra ciudad. Pero juntamente con ellos había españoles, había alemanes, había ingleses. Y nosotros, yo recuerdo el barrio donde yo nací, en la cuadra donde yo nací, eran tiempos donde uno jugaba en la calle y todo esto, que al lado de nuestra casa vivía una familia de alemanes, enfrente había una familia judía, había una familia de italianos, había una familia de españoles, y cada casa, éramos todos amigos, ¿no? Todos los hijos, todos los chicos éramos amigos. Y nos invitábamos a las casas. Entonces yo iba a la casa del judío, y ya sabía que la casa de los judíos tenía un aroma particular.
a la casa de los italianos y allí había un aroma distinto. La casa de los alemanes que estaba al lado tenía el aroma del chucrut. ¿Eh? Es decir, yo podía entrar con los ojos cerrados y decir en qué casa estaba, porque cada una tenía una característica diferente, tenía un aroma diferente, se hacía una comida diferente, pero cada una tenía su personalidad. Y yo creo que la atmósfera del hogar es esta. Es esa característica que hace que lleguemos a nuestro hogar y el hogar tenga un clima que es diferente a todos los climas y cada hogar tiene un clima diferente. Y lógicamente yo conocí hogares que no tenían este clima del que estamos hablando, que tenían atmósferas de miedo y atmósferas de violencia. Y todos sabemos lo que está pasando hoy en el mundo. El grave problema que está creciendo en todos los países es justamente el femicidio. El femicidio es un mal que nos está aquejando a todos los países de Latinoamérica y no solamente de Latinoamérica, lo tenemos también en los Estados Unidos y lo tenemos también en Europa. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de estas mujeres son golpeadas dentro del hogar y son muertas dentro del hogar. Ahora, ¿por qué? Porque indudablemente se vive un clima que no es el clima del hogar, es un clima totalmente distinto, un clima de miedo, un clima de violencia, un clima de engaño, un clima de desconsideración, donde yo no considero al otro. Y esos climas son climas destructivos, y esos climas muchas veces están presentes. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo debe ser la atmósfera del hogar? Yo diría que el hogar tiene que ser un lugar de celebración. El hogar es el lugar donde nosotros celebramos la vida. Celebramos la vida. Celebramos el amor afectivo, porque nos amamos. El esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo. Y son padres y aman a sus hijos y reciben el amor de sus hijos. El hogar tiene que ser el centro donde se manifieste el amor de la familia. El hogar tiene que ser, es el lugar también del amor físico, es el lugar de la sexualidad. Allí el amor se expresa a través de la sexualidad. Fuera de ese ámbito, siempre es destructivo el sexo. El sexo se maneja dentro del hogar. Es el hogar donde llegan los hijos y donde los hijos son bienvenidos. Porque no importa si lo buscamos o no lo buscamos, llegó. Y porque llegó y porque es nuestro hijo, abrimos los brazos para recibirlo. Y no nos interesa si nuestro hijo es varón o es mujer, si es sano o si nace enfermo. Se abren los brazos siempre, porque eso es el hogar. No rechazamos a nadie de aquellas personas que Dios nos da para que las cuidemos y las criemos. Esto tiene que ser el hogar. Y el hogar es el lugar donde celebramos la alegría de estar vivos. La alegría de estar vivos. Yo recuerdo que hace años hacía un programa de radio y llamamos a un centro de chicos, a los padres de chicos discapacitados, chicos con síndrome de Down, ¿m? Lo que vulgarmente se llama chicos mogólicos, ¿no? Chicos con síndrome de Down. Y hablábamos con esos padres y una de las cosas que me impresionó fue que hablando con ellos, sobre todo una mujer que me contaba la lucha que tuvo con su hijita, y la hijita ya era grande y estaba la hija, y cuando termina de hablar, estábamos con el micrófono abierto, estaba todo el mundo escuchando, el programa de radio era un programa de alta audiencia, pero la mujer, como si estuviera en la televisión, abrazó a su hija y dijo, pero en medio de las luchas, nosotros en nuestra casa somos muy felices. Y uno se da cuenta que la felicidad no depende de lo que algunos piensan. Y uno puede tener felicidad aun cuando tenga problemas y cuando tenga luchas. Y uno veía a esa mamá abrazada con su hija y veía realmente lo que es la felicidad. Y yo creo que esto tiene que ser el hogar donde todos nos recibimos, donde todos nos aceptamos como somos,
donde todos buscamos darle al otro amor y recibimos del otro amor. Celebramos la vida. Esa mujer estaba celebrando la vida. Y también es el lugar no solamente donde celebramos lo humano, sino donde celebramos lo divino. El hogar es el lugar donde percibimos con más claridad la presencia de Dios, donde vemos y desarrollamos nuestra vida espiritual, donde aprendemos a crecer en conjunto con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, aprendemos a crecer espiritualmente y donde nos afirmamos en la esperanza de la eternidad. Nos afirmamos en esa esperanza. Quiero decir que el hogar es un lugar, por eso digo, el hogar es un lugar de celebración. Celebramos lo humano y celebramos lo divino. Y cuando celebramos lo humano y lo divino, el hogar es realmente un lugar de calor, un lugar de claridad, un lugar de reverencia. Por eso hay que saber diferenciar algunas cosas que son muy importantes. Hay hogares que celebran lo perecedero, celebran el dinero, celebran los bienes materiales, celebran la fama o celebran la pasión. Esas son cosas que se degradan y se acaban, esas son cosas que son efímeras. Hay que tener cuidado con lo que se celebra dentro del hogar, porque a veces se celebran cosas que no tienen valor permanente, cosas que son pasajeras. Y entonces cuando esas cosas que son pasajeras faltan, empiezan los problemas en el hogar. Salomón decía, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Muchos hogares se mantienen cuando las cosas van bien, porque están celebrando el dinero, porque están celebrando los bienes materiales. Y como tienen bienes materiales y se multiplican los bienes materiales, parece que todo va bien y parece que son felices. Pero cuando de pronto hay un vuelco en la economía y la economía se cae y empezamos a tener problemas, allí entonces empiezan también los problemas matrimoniales. Quiere decir que no se celebraba el afecto, lo humano, la relación, se estaba celebrando algo que era perecedero. Y cuando eso que era perecedero desapareció, entonces dejamos de celebrar y entonces empieza el problema matrimonial. Por eso hay que tener cuidado con todas estas cosas. Tenemos que saber que hay cosas que se manejan y hay cosas que no se manejan. En los 48 años que llevamos de matrimonio hemos pasado por muchas situaciones muy difíciles, situaciones de extrema abundancia. Yo comencé dentro de una empresa, mi padre era empresario y yo trabajaba en esa empresa y teníamos un muy buen estándar de vida y después las cosas cambiaron, Mi elección y nuestra elección personal hizo que las cosas cambiaran y hemos pasado por momentos también muy difíciles económicamente, pero supimos vivir el momento de la abundancia y supimos vivir también el momento de la necesidad. Saber vivir en todas las circunstancias y saber que nos amamos más allá de cómo nos vaya económicamente, más allá de las cosas materiales que podamos tener. ¿Por qué? Porque nuestro amor tiene que estar por encima de todo eso. Y eso, esté o no esté, no tiene que afectar la relación. Hoy nosotros vivimos en un mundo materialista y ese mundo materialista está siendo afectado por el dinero. Parecería que si no estamos afirmados en lo material, entonces estamos fracasando en nuestra vida. Siempre hay que buscar afirmarse en lo que tiene valor permanente. Las cosas de valor relativo pueden usarse y son útiles. No estoy diciéndole no tenga nada, pero nunca puede ser el soporte del hogar. El hogar tiene que ser la persona y tiene que ser el Dios personal allí. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, porque no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, ya que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Tenemos que fijar nuestros ojos en las cosas que no se ven,
esas cosas que están más allá de los sentidos, las cosas que pertenecen a Dios, a lo espiritual. Cuando estamos buscando la presencia de Dios, las cosas que se ven pueden estar o pueden no estar, pero la presencia de Dios sigue llenando nuestra vida. Pero si las cosas materiales ocupan el primer lugar en nuestra vida, nuestro matrimonio está siempre al borde del fracaso, porque en cualquier momento se da vuelta la economía y entonces se da vuelta también el matrimonio. Es imprescindible buscar siempre las cosas de valor permanente y celebrar todos los días la vida en esas cosas de valor permanente. Sabemos todos que la existencia está plagada de peligros. Así como hay tiempos de plenitud, hay tiempos de problemas. Y si lo sabremos los latinoamericanos esto, ¿no es cierto? Si lo sabremos. Que hay tiempos de plenitud y hay tiempos de problemas. Cuando hay problemas, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, el hogar tiene que mostrar su fortaleza. Allí se nota cuando el hogar es fuerte y allí se nota cuando el hogar es sólido. Tenemos siempre que estar preparados para las dificultades. Tenemos que estar vigilando, no menospreciar el peligro. No menospreciar el peligro. La sociedad nuestra menosprecia el peligro. Ustedes se dan cuenta todas esas prácticas de riesgo donde se arriesga la vida por un deporte. Yo no entiendo eso. No entiendo que alguien pueda arriesgar un valor tan grande como la vida por una justa deportiva. Hay cosas que son valiosas y el hogar tiene que tener fortaleza y tenemos que estar preparados para las dificultades. Estar vigilando y no menospreciar de ninguna manera el peligro. Esperemos siempre tiempos de dificultades y tiempos de tribulación. ¿Usted está pasando un buen momento? Pues piense que va a llegar un momento en que esto se va a empañar, porque la vida es así, porque la realidad es así, porque no tenemos garantizada la felicidad ni la estabilidad, no la tenemos garantizada. Entonces tenemos que estar preparados justamente para eso. Dios le dijo a Abraham un día: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le estaba diciendo, yo te voy a defender. El salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos tenemos que afirmar en eso, en la presencia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos busca, y que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que está pronto a auxiliarnos en nuestras tribulaciones. Y cuando el centro del hogar está puesto en Dios y no está puesto en las cosas materiales, pues entonces vienen las tormentas, pero Dios siempre está allí. Y cuando está la presencia de Dios, tenemos el pronto auxilio en nuestra vida. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está usando todas figuras de su época. Un castillo era un lugar de la fortaleza, de la fuerza, de la protección. Y él decía, el castillo, lo escribe David, que como rey yo tengo, no es este que está edificado con paredes, es la presencia del Dios que me protege. Y no hay mayor fortaleza ni mayor muralla que la presencia de Dios cuando la presencia de Dios se cierra sobre nosotros y nos rodea. Eso es invencible. Las paredes son derribables, son vencibles. Y todo lo que ponemos humano puede derribarse. Pero la presencia de Dios con nosotros, la presencia del Señor protegiéndonos, la presencia del Señor rodeándonos, consolándonos en nuestra tribulación, eso es lo que mantiene en la fuerza del hogar. Y en eso es lo que nos tenemos que afirmar. No hay mayor fortaleza que estar rodeado del poder de Dios, estar rodeado de la presencia de Dios. Tener el sostén de Dios en la vida. Allí está la fortaleza del hogar. La atmósfera del hogar siempre surge de esa presencia de Dios que está en el medio, dando calor y luz a la relación. Y el hogar tiene que tener amor, fundamentalmente tiene que tener amor. Recuerdan ustedes que el primer día señalábamos lo que dice la Biblia y el apóstol Pablo escribe, y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Acá dice que un cordón tiene que tener 3 dobleces y cuando tiene 3 dobleces no se rompe pronto, no se rompe pronto.
Está diciendo que dos personas son muy fuertes, que son mucho mejor dos que uno. Pero si Dios está presente, aparece la tercera persona allí, que es la que le da verdadera fortaleza, es la que le da la fuerza y es la que le da la consistencia. La cadena más fuerte que puede unir a dos seres humanos es el vínculo del amor sincero, del amor bien entendido. La esposa del libro del cantar, de los cantares lo sabe, y porque lo sabe, le dice a su amado: llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo, porque el amor es inquebrantable, como es inquebrantable la muerte. Está diciendo que lo que ella busca es amor. Vestirse de amor todos los días y es buscar para el otro lo mejor cada día. Buscar la felicidad no mía, sino del otro que está conmigo. Buscar la dicha del otro, no mía. Y en la búsqueda de la felicidad del otro, en la búsqueda de que esté mejor el otro y que tenga dicha el otro, es como yo soy feliz y es como yo soy dichoso. No en la búsqueda de mi propia felicidad, no en el egoísmo, sino en el buscar la felicidad del otro. Y cuando yo busco la felicidad de quien está al lado mío, cuando la esposa busca la felicidad de su esposo y el esposo busca la felicidad de su esposa, es cuando son realmente felices. Porque es dando como se recibe. Es dando como se recibe. Cada uno tiene que buscar la felicidad del otro. El hogar hay que construirlo. Más allá de lo material, hay que construirlo. Y uno tiene que formar el clima del hogar. La cara con que la esposa recibe al esposo marca lo que va a ser la relación esa noche. ¿Mm? La cara con que el esposo entra a su casa marca también el clima del hogar. Más allá de lo material, el hogar tiene que tener un clima. Tiene que tener un clima acogedor. Tiene que tener una atmósfera de celebración. Acá venimos a celebrar la vida. Tiene que tener fortaleza espiritual. Tiene que haber amor permanente. Pero para eso tenemos que buscar que Dios esté presente en nuestro hogar. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos esta noche no es si creemos. Si usted sale y pregunta, toda la gente cree. Toda la gente cree. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Dios está presente dentro de tu hogar? ¿Dios está presente en tu casa? ¿Está presente? La presencia de Dios es algo que nosotros buscamos. Dios no invade la vida de nadie, ni de la persona ni del hogar. Si lo buscamos, lo encontramos. Si no lo buscamos, podemos vivir sin Él, ¿eh? Pero le tenemos que abrir la puerta del hogar. Y cuando le abrimos la puerta del hogar y Dios entra, allí el hogar tiene fortaleza. Porque dos personas pueden mucho juntas si tiran juntas. Pero cuando está Dios presente, son invencibles. Porque Dios es el Dios de la victoria. Y muchas veces Dios no está presente en el hogar. Y tenemos que buscarlo y tenemos que pedirle que llegue a nuestro hogar. Y muchas veces Dios no entra porque los dos se pongan de acuerdo, sino porque uno comienza a buscarlo. Y cuando ese uno empieza a buscar a Dios y ese encuentra a Dios, empieza a llevar la paz y la tranquilidad a su hogar. Y cuando llega con eso a su casa, lentamente la presencia de Dios va inundando todo el hogar también y va tocando a la otra persona que no lo tiene. Por eso yo digo, Dios siempre entra por uno y sigue a toda la familia. Alguna vez yo compartí que vengo de una familia de un abuelo que era golpeador, tremendamente golpeador, que golpeaba a su esposa y golpeaba a sus hijos, sus hijas, tenía 3 mujeres, sus hijas. Yo no llegué a conocerlo, no llegué a conocerlo, porque el abuelo que yo conocí fue el que me enseñó la palabra de Dios y el que me enseñó a leer en la Biblia. Y era el mismo, pero era totalmente diferente.
porque un día mi abuela desesperada salió buscando una respuesta y llegó a una iglesia. Y en la iglesia le hablaron de Dios. Y allí se encontró con Dios, ella y mi madre. Y ella estaba dispuesta a abandonar a su esposo. Y el pastor que habló con ella le dijo, no, vuelva a su casa, vuelva a su casa, pero vuelva con la paz de Dios. Y fue y volvió con la paz de Dios. Y el pastor fue a hablarlo a mi abuelo. Y mi abuelo era un hombre rudo, tremendamente rudo, violento, pero lentamente. El testimonio de mi abuela, el testimonio de mi madre, lo que hizo Dios en la vida de ellos, un día doblegó el carácter de mi abuelo para siempre. Mi madre contaba que él había sido una fiera, y yo lo miraba y él era un cordero. Dios había actuado en él en una forma maravillosa. Yo aprendí a leer en la Biblia por obra de mi abuelo, y él fue el que me formó espiritualmente. Él fue el que se dedicó en los primeros años de mi vida a transmitirme la palabra de Dios. Y yo tengo de él el mejor de los recuerdos, el recuerdo más maravilloso. Un hombre que realmente era un hombre de Dios, que comenzaba cada día arrodillado al lado de su cama orando a Dios, que se sentaba en la mesa familiar y abría una Biblia grande y allí leía y oraba a Dios. Y después después iba a trabajar. Y yo recuerdo que estando allí en el trabajo era donde él me enseñaba la palabra de Dios. Él tenía un taller, allí era un hombre muy simple, era un zapatero. Entonces yo iba a su taller y él allí me explicaba la palabra de Dios y me contaba las historias de la palabra de Dios. Dios llegó a ese hogar y trajo paz a ese hogar y trajo calma a ese hogar. La presencia de Dios siempre hace que la familia pueda tener un hogar. Y por eso te preguntaba si está Dios en tu hogar. Y si no está Dios en tu hogar, pues invítalo a que entre en tu vida y lo llevas a tu hogar. Porque cuando Dios entra en el hogar, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cambia nuestra vida y cambia también el clima de nuestro hogar. Y la presencia de Dios en el hogar es el fuego encendido en medio de la casa que da calor, que da claridad y que nos enseña a depender de Él. Y yo quisiera que esta noche saliéramos todos sabiendo que Dios está presente en nuestro hogar. Nos vamos a poner de pie. Los invito a que nos inclinemos delante de Dios en oración. Ahora que estamos en oración, en silencio, con la cabeza inclinada delante de Dios, con los ojos cerrados volviéndonos hacia adentro, quisiera que te hicieras la pregunta, ¿está Dios presente en mi hogar? ¿Está Él presente? Yo le he pedido que esté allí, que presida nuestra mesa, que bendiga el pan que comemos, que tú estés, Señor, aquí con nosotros. ¿Alguna vez lo has pedido? A lo mejor esta es la noche en que le puedes pedir. Y si Él no está en tu corazón y en tu vida, esta también es la noche en que puedes decirle, Señor, entra en mi corazón y entra en mi vida. Y entra junto conmigo a mi hogar, para que en mi hogar podamos realmente tener ese clima de claridad, de luz, de alegría, de celebración, donde celebremos la vida que tú nos das, celebremos las bendiciones que tú nos das y podamos gozarnos de la presencia tuya con nosotros. Estamos todos orando. Yo quisiera que allí donde estás, si es tu necesidad espiritual, hagas una oración a Dios. Y hagas una oración a Dios para que Él venga a tu vida o para que Él venga a tu hogar. Pero sanemos nuestras familias buscando la presencia de Dios, buscando que Dios esté en nosotros y con nosotros, en nosotros y con nuestro hogar y con nuestra familia.
Oremos en silencio pidiendo esto al Señor y después vamos a tener una oración conjunta.